Las personas más dependientes emocionalmente no son las que aman demasiado, son las que se odian tanto que necesitan validación externa para confirmar que existen. Y existe una técnica psicológica tan contraintuitiva que puede transformar cualquier vampiro emocional en una persona que te valora. Necesitas estar dispuesta a perderla completamente. Pero no de la forma que piensas. ¿Conoces esa sensación de pánico cuando tu teléfono no vibra con el mensaje esperado? Como si el silencio digital fuera una sentencia de muerte emocional. Ese nudo en el estómago cuando imaginas que alguien puede dejarte, como si fueras una casa en construcción y la persona fuera el único cimiento que te impide colapsar. Esa voz interior susurrando, si digo que no, si expreso mi necesidad real, ¿me quedaré sola para siempre? Pues bien, eso no es amor, es terror existencial disfrazado de cariño. Es tu psique en estado de emergencia constante, operando como si siempre estuvieras a 5 minutos de ser abandonada en una carretera desierta emocional. Por todos los complejos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Gustav Jung, pasé décadas sumergiéndome en las profundidades más sombrías de la psique humana, analizando sueños que harían a Freud cambiar su cigarro por un calmante. Descubriendo arquetipos que explican por qué tu suegra siempre sabe exactamente la frase correcta para activar todos tus botones de inseguridad, explorando el laberinto del inconsciente donde habitan todos los dragones que nunca quisiste enfrentar, pero nada, absolutamente nada me preparó para el espectáculo de autosabotaje emocional que ustedes crearon en el siglo XXI. Es como si tomaran todos los mecanismos de supervivencia psicológica que desarrollamos a lo largo de millones de años de evolución y los usaran de forma completamente invertida. Es como usar un martillo para hacer cirugía cerebral. Técnicamente es una herramienta, pero la están usando de una manera que va a causar más daño que curación. Hoy, en este diván digital que se ha convertido en nuestro confesionario moderno, voy a revelar 3 verdades que van a hacer temblar a tu persona como gelatina en terremoto de magnitud 9. Primera, tus límites débiles no son generosidad o amor incondicional, son el grito desesperado de tu sombra reprimida, aterrorizada por el fantasma del abandono que cargas desde la infancia como una mochila invisible llena de piedras. Segunda, cada sí, cuando querías decir no, cada sonrisa forzada cuando querías llorar, cada da igual, cuando tenías una preferencia clara, todo esto está alimentando exactamente al monstruo que más temes, el rechazo total y definitivo. Es como intentar apagar fuego con gasolina. Tercera, existe algo que descubrí y bauticé como paradoja de la individuación relacional, una revelación tan revolucionaria y contraintuitiva que puede transformar cualquier codependiente crónica en una persona magnéticamente irresistible. Y no estoy hablando de jueguitos psicológicos baratos o manipulación emocional. Estoy hablando de una transformación alquímica del alma. Y antes de que pienses que estoy exagerando como un dramaturgo en crisis creativa, déjame advertirte, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la fórmula de la soberanía emocional, una estructura psicológica que ya posees en algún lugar profundo de tu psique, como un tesoro enterrado que la sociedad te enseñó a olvidar donde guardaste el mapa. Esta fórmula es tan poderosa que puede transformar cualquier dinámica de codependencia tóxica en una relación entre 2 personas enteras, auténticas, que se eligen por amor genuino, no por necesidad desesperada de supervivencia emocional. Y si eres nueva aquí en el canal, considera suscribirte, de forma consciente, no por impulso, porque cada semana exploramos los secretos más profundos y perturbadores de la mente humana para transformar tu vida emocional desde adentro hacia afuera, como una renovación completa de la casa de tu alma. ¿Lista para la terapia más incómoda y liberadora de tu vida? Porque después de este vídeo, nunca más vas a poder fingir demencia sobre tus propios patrones. Déjame presentarte el concepto fundamental que va a explicar por qué a veces te sientes como una extraña en tu propia vida, como una actriz que olvidó que estaba interpretando y comenzó a creer que el personaje era su identidad real, la persona. La persona es tu máscara social, esa versión cuidadosamente editada,
socialmente aceptable y diplomáticamente correcta de ti que aparece en el trabajo cuando tu jefa está de mal humor, en familia cuando tu madre hace ese comentario que sabe que te irrita, en las relaciones cuando sientes que necesitas ser la novia perfecta para merecer amor. Es como un filtro de Instagram, pero para toda la personalidad. Y atención, tener una persona no es el problema, es absolutamente necesario para navegar en sociedad sin causar una guerra mundial en cada conversación. El problema comienza cuando pasas tanto tiempo usando el filtro que olvidas completamente cómo es tu rostro real. Cuando confundes la versión editada con tu esencia auténtica. Piensa en esto, estás en un restaurante con amigas y el mesero pregunta, ¿qué va a querer la señora? ¿Tu respuesta automática? Da igual, cualquier cosa está bien para mí. ¿Qué van a pedir ustedes? Parece educado, sociable, sencillo, ¿verdad? Parece hasta generoso, no quieres dar problemas o complicar la elección de las otras. Pero te voy a contar lo que realmente pasó en ese micro momento aparentemente insignificante, acabas de cometer un pequeño homicidio psíquico. Asesinaste tu voluntad propia en el altar de la aprobación social. Aniquilaste tu preferencia legítima para mantener la ilusión de que eres una persona fácil de tratar. Y aquí está la parte absolutamente fascinante y aterrorizante sobre cómo funciona el inconsciente. Está registrando cada una de estas microtraiciones como una contadora obsesivo-compulsiva anotando cada centavo en un cuadernito negro que nunca se pierde. Da igual, cuando tenías una preferencia clara pero no quisiste molestar. Cada vez que te tragaste una crítica que necesitabas hacer porque no vale la pena crear conflicto. Cada ocasión en que fingiste estar de acuerdo con algo que encontrabas absurdo para evitar ser vista como difícil. Cada momento en que te disminuiste para que el otro se sintiera más grande. Tu psique anota todo esto con la precisión obsesiva de una auditoría fiscal. Y está acumulando intereses compuestos de resentimiento, como una deuda emocional que crece exponencialmente en la oscuridad. Pero la cosa se vuelve aún más diabólica, más cruel contigo misma. Cuando vives demasiado en la persona y pierdes el contacto con tu self auténtico, con quien realmente eres por debajo de todas estas capas de adecuación social, desarrollas lo que yo llamo hambre ontológica. Es una necesidad desesperada, visceral, de que el otro valide tu existencia. Es como si fueras un smartphone emocional con la batería siempre en rojo, siempre buscando un enchufe humano para cargarte. Si no sabes quién eres, necesitas que alguien te lo diga. Si no tienes certeza de tu valor, necesitas confirmación constante como quien verifica el saldo bancario 50 veces al día esperando que mágicamente haya aparecido dinero. La relación deja de ser una elección consciente entre dos personas enteras y se convierte en una necesidad de supervivencia psíquica. Ya no estás eligiendo estar con la persona por amor, admiración o compatibilidad. La necesitas para confirmar que existes, que tienes valor, que mereces ocupar espacio en el mundo. Ahora vamos a bajar al sótano oscuro y polvoriento de tu psique para conocer a alguien a quien has estado evitando durante años, tal vez décadas, como quien evita abrir una cuenta que sabe que está en números rojos, tu sombra. La sombra es todo aquello que has reprimido, negado, empujado debajo de la alfombra psicológica porque era inaceptable para tu autoimagen cuidadosamente construida de persona bondadosa, comprensiva, que nunca causa problemas. Tú, que te enorgulleces de ser la comprensiva del grupo, la paciente de la familia, de nunca crear conflictos innecesarios, déjame contarte lo que realmente está fermentando en tu sombra como vino que se volvió vinagre, una rabia monumental, titánica, épica, que has estado acumulando como quien guarda cupones de descuento que nunca usa pero no puede tirar. Cada vez que dijiste sí, cuando cada fibra de tu ser quería gritar no, en letras mayúsculas, generaste rabia. Cada vez que aceptaste falta de respeto sutil para mantener la armonía familiar, como una diplomática trabajando en territorio enemigo, generaste rabia. Cada vez que traicionaste tus necesidades legítimas, tus preferencias reales,
tus límites naturales para atender a las expectativas de otros, alimentaste a esa bestia dormida en el sótano de tu alma. ¿Y sabes cómo se manifiesta esa rabia reprimida? No de forma obvia y directa, sería hasta mejor si exploraras de vez en cuando como una olla de presión que finalmente libera el vapor. Sería más honesto, más limpio, más saludable. Pero no. Se filtra de formas más sutiles, más venenosas, más destructivas para todos los involucrados. Ese olvido, conveniente y misterioso cuando alguien te pide un favor que realmente no quieres hacer. Esos comentarios aparentemente inocentes pero cargados de sarcasmo pasivo-agresivo, como pequeñas puñaladas disimuladas como bromas inofensivas. Ese dolor de cabeza súbito e inexplicable que aparece justo cuando deberías participar en un evento que te drena la energía. Esa gripe que surge cada vez que necesitas visitar a alguien que te trata mal pero a quien no puedes confrontar directamente. Esos pequeños sabotajes inconscientes, llegar tarde, sin querer, olvidar hacer algo importante, cometer errores, que cuestan caro emocionalmente para quien te maltrata. Es tu sombra intentando desesperadamente ser escuchada, como una niña encerrada en el cuarto golpeando la puerta y gritando, «Yo también existo. ¿Yo también tengo derechos? ¿Yo también merezco respeto?» Pero aprendiste, probablemente muy temprano en la vida, que expresar rabia es feo, inadecuado, cosa de personas problemáticas. Entonces empujaste todo debajo de la alfombra psicológica e intentaste convencerte de que eras una persona naturalmente pacífica. El problema es que la rabia no desaparece cuando finges que no existe. Se vuelve más creativa, más sutil, más destructiva. Es como intentar esconder basura debajo de la cama, puede funcionar por un tiempo, pero eventualmente va a empezar a oler mal y a traer plagas. Ahora déjame revelarte algo que puede ser doloroso de escuchar, pero es absolutamente crucial para tu liberación psicológica. Lo que llamas amor incondicional o comprensión profunda es, muchas veces, un complejo de inferioridad vestido con ropa de gala y fingiendo ser devoción espiritual. Imagina conmigo esta escena, yo, Carl Jung, sentado en una sesión de terapia de parejas en el siglo XXI, observando a una mujer de 50 años explicándole al marido por qué ella necesita saber dónde está él en cada momento del día. No por control o celos, ella lo jura, sino por preocupación y amor. O observando a otra mujer justificando por qué canceló, por 30ª vez, una cena con sus amigas porque el marido se quedaría solo en casa y eso no es justo con él. Y yo pensaría, Dios mío, esto no es amor. Esto es un complejo de inferioridad vestido de altruismo, un terror primordial de abandono enmascarado como cuidado excesivo. Porque, verás, cuando no puedes establecer límites saludables, cuando cada no que necesitas decir se atraganta en tu garganta como una espina de pescado, cuando monitoreas obsesivamente el humor del otro para ajustar tu comportamiento como un termostato emocional, no estás amando. Estás negociando tu existencia. Estás haciendo un pacto fáustico silencioso, me borro, me disminuyo, me contorsiono en formas imposibles, me transformo en quien necesitas que sea, y a cambio, por favor, por todos los santos del cielo, no me abandones. No me dejes sola con mis propios demonios. Pero aquí está la paradoja cruel que va a explotar tu mente como un fuego artificial de la verdad. Mientras más haces esto, mientras más te anulas para mantener la relación, más garantizas exactamente el resultado que estás tratando de evitar. Es como intentar sostener agua con las manos abiertas. Porque no existe nada, absolutamente nada, menos atractivo desde el punto de vista psicológico profundo que una persona sin fronteras propias, sin contornos definidos, sin sustancia interior sólida. Es como intentar abrazar humo, no hay nada ahí para realmente sostener, amar o respetar. Y el otro, tu pareja, tu amigo, tu familiar, comienza inconscientemente a perder respeto por ti. No por maldad intencional, no porque sean personas malas, sino porque es psicológicamente imposible respetar profundamente a alguien que no se respeta a sí mismo.
Es imposible valorar genuinamente a alguien que constantemente se está ofreciendo en promoción, como una tienda desesperada tratando de deshacerse del inventario atascado. Déjame hacer un ejercicio de arqueología psicológica detallada. Voy a disecar, como un científico observando una especie fascinante, un día típico de alguien con dependencia emocional severa. 7:30 de la mañana, despierta, antes incluso de cepillarse los dientes o ir al baño, lo primero que hace es revisar WhatsApp con la urgencia de quien verifica si aún está respirando. Está buscando señales de vida emocional en la conversación de anoche. Él no respondió a su mensaje de buenas noches, amor, sueña conmigo 2 corazones. Pánico nivel 1 activado, ¿será que hice algo mal? Tal vez fue muy empalagoso. O tal vez no fue lo suficientemente cariñoso. 8. Manda un buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste? Cara sonriente sol negro con rayos 2 corazones, con 3 emojis estratégicamente elegidos para transmitir alegría pero no desesperación, cariño pero no asfixia. Es como lanzar un anzuelo al mar emocional esperando que el pez muerda, pero tratando de fingir que no está pescando. 8:30, nada. Visualizó pero no respondió. Panic Level 2 activado, comienza a analizar la última conversación de ayer como una detective buscando pistas de un crimen que tal vez ni siquiera ocurrió. ¿Será que cuando dijo, hasta mañana, el tono estaba extraño? Tal vez está molesto conmigo y no está hablando. 9:15, no aguanta más el silencio y manda, ¿hola? ¿Estás ahí? Cara sonriente, el emoji es un intento desesperado de disfrazar la ansiedad creciente con casualidad forzada. 10:45, nada aún. Pánico nivel 3, comienza a crear escenarios apocalípticos. Tal vez conoció a otra persona. Tal vez está repensando nuestra relación. Tal vez mi mensaje de anoche fue la gota que derramó el vaso para que se diera cuenta de que soy muy pegajosa. 11:45, intento de dar espacio, enmascarado como comprensión, sé que debes estar ocupado en el trabajo, cuando puedas, me respondes corazón rojo, traducción real, por el amor de todos los santos, dame una señal de que aún existo en tu universo. 12:30, finalmente él responde, hola, disculpa, día ajetreado en el trabajo. Apenas tuve tiempo de almorzar. 12:31, ella responde en exactos 30 segundos, cronometrados, porque tenía el teléfono en la mano esperando, imagínate, mi amor. Sé perfectamente cómo es el trabajo. No te preocupes por mí. ¿Quieres que te lleve almuerzo allá? ¿O prefieres que haga tu cena favorita hoy? Lo que quieras, sabes que adoro cuidarte. Cara enamorada. Yo miro esta interacción y pienso, Dios mío del cielo, esto no es una conversación entre 2 personas autónomas. Esto es una negociación de rehén emocional donde ella es simultáneamente la secuestradora desesperada y la víctima voluntaria. Ahora imagina esta escena de película psicológica, yo y mi viejo colega Sigmund Freud, como 2 detectives de la psique, observando secretamente una cena familiar moderna a través de una ventana metafísica. La suegra, llamémosla doña Carmen, hace uno de esos comentarios aparentemente inocentes pero cargados de veneno sutil, algo como, qué interesante tu forma de educar a los niños, querida, es muy moderna, ¿verdad? En mi época enseñábamos más disciplina, pero cada generación tiene sus ideas. Todos en la mesa dejan de masticar simultáneamente. El silencio se vuelve tan denso que podrías cortarlo con un cuchillo. Todas las miradas se vuelven hacia ti, esperando tu reacción como quien ve un duelo del oeste esperando ver quién va a sacar el arma primero. Y tú, sonríes. No una sonrisa genuina, sino esa sonrisa profesional que has perfeccionado a lo largo de los años, la sonrisa de la persona bien entrenada. Te tragas la rabia como quien se traga una pastilla amarga sin agua. Y hasta encuentras una forma de concordar parcialmente para mantener la paz familiar, es verdad, doña Carmen, aún estoy aprendiendo, siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? ¿Usted tiene tanta experiencia? Freud encendería ese maldito cigarro suyo, que insistía que a veces era solo un cigarro, y diría, Jun, observa atentamente. Está reproduciendo perfectamente el patrón infantil de buscar aprobación de la figura materna dominante. Es el complejo de Edipo femenino en su forma más clásica, la competencia con la figura materna para garantizar su lugar en la jerarquía familiar. Y yo respondería, ajustándome los lentes analíticos, Sigmund, mi querido amigo, no todo en la vida es sobre tus complejos familiares obsesivos.
Esto aquí es sobre algo mucho más profundo y destructivo. Ella desarrolló una persona tan rígida, tan inflexible de buena nuera, mujer comprensiva, persona que nunca causa problemas, que perdió completamente el acceso a su self auténtico, a su guerrera interior. Está literalmente pagando con pedazos de su integridad psíquica por un lugar en la mesa emocional. Es como si hubiera vendido su alma en cuotas para garantizar que no va a ser expulsada del paraíso familiar. Y entonces Freud replicaría, soltando una bocanada pensativa, pero admite, Jun, hay definitivamente una dinámica de poder territorial aquí. La suegra está marcando territorio como una hembra alfa estableciendo dominancia sobre una rival más joven. Y yo tendría que concordar parcialmente, sí, Sigmund, hay elementos territoriales. Pero el verdadero problema no es que la suegra sea dominante, siempre habrá personas tratando de establecer jerarquías. El problema devastador es que ella perdió completamente la conexión con su propio arquetipo de la guerrera interior, de la diosa feroz que debería estar defendiendo su territorio psicológico con uñas y dientes. ¿Dónde está esa energía primordial que debería estar diciendo, respétame o sal de mi presencia? ¿Dónde está la mujer salvaje que debería estar rugiendo, mis hijos, mis reglas, mi casa, mi vida? Continuando nuestro análisis imaginario, Freud probablemente diría algo como, Jun, esta mujer moderna está claramente sufriendo de una fijación en la fase oral del desarrollo. No superó la necesidad infantil de fusión simbiótica con la figura materna. Está buscando en la pareja, en la familia, una recreación del útero psicológico donde se sentía segura y nutrida. Y yo respondería, Sigmund, con todo el respeto a tu fascinación eterna con fases psicosexuales, esto aquí trasciende tus teorías sobre desarrollo libidinal. Esto es sobre algo mucho más fundamental y arquetípico, una individuación fracasada, un alma que nunca completó el viaje heroico de convertirse en un individuo completo. Esta persona está tratando de completar su sentido de self a través del otro, como si fuera medio ser humano buscando su otra mitad para convertirse en una persona entera. Es parasitismo psíquico enmascarado como amor romántico. Y entonces se le encendería otro cigarro, el hombre era incorregible, y replicaría, pero admite, Jun, hay definitivamente un componente sexual, territorial y de poder en todo esto. La dependencia emocional frecuentemente se manifiesta en celos sexuales obsesivos, en necesidad compulsiva de controlar el cuerpo, los pensamientos, los movimientos del otro. Y yo tendría que concordar parcialmente, porque sí, Freud tenía un punto válido, es verdad, Sigmund. Cuando no tienes fronteras psicológicas saludables, cuando tu identidad está fusionada con la del otro como dos metales derretidos que se convirtieron en una aleación indistinguible, cualquier amenaza a la fidelidad, a la atención exclusiva, a la devoción total de la pareja es sentida como una amenaza existencial a tu propia supervivencia. No es sobre sexo, poder o territorialidad en el sentido primitivo. Es sobre terror de aniquilación psíquica. Es sobre el miedo primordial de dejar de existir si la otra persona desvía la mirada. Ahora necesito traer a una brillante colega contemporánea para enriquecer nuestro análisis con insights que van a hacer explotar tu comprensión sobre dependencia emocional en múltiples dimensiones, Karen Horney. Esta mujer era una fuerza de la naturaleza intelectual, una pionera que tuvo el valor de desafiar incluso a Freud, imaginen, y descubrió algo que complementa perfectamente mi teoría de los arquetipos y la sombra. Horney pasó décadas observando pacientes en su consulta, como una antropóloga estudiando una tribu compleja, y percibió un patrón absolutamente fascinante. Identificó que personas con lo que ella diplomáticamente llamó neurosis, y que hoy entenderíamos como ansiedad crónica, patrones emocionales disfuncionales y, sí, dependencia emocional, desarrollan esencialmente tres estrategias distintas de supervivencia psicológica. Tres máscaras diferentes para esconder el mismo terror primordial, como tres armaduras diferentes para proteger la misma herida sangrante en el corazón. La primera máscara, la eternamente agradable, movimiento hacia. Es esa persona que se mueve constantemente hacia los otros, como un imán emocional desesperado, como una planta siempre inclinándose hacia el sol. Desarrolló una creencia fundamental que gobierna cada respiración, cada decisión, cada interacción,
si soy lo suficientemente útil, lo suficientemente indispensable, lo suficientemente cariñosa, lo suficientemente comprensiva, lo suficientemente disponible 24 horas al día, y nadie va a tener valor de abandonarme. Son las salvadoras profesionales, las terapeutas no licenciadas de la familia, las amigas que siempre tienen una sonrisa radiante incluso cuando se están despedazando por dentro como un vaso de cristal cayendo en cámara lenta. Son aquellas que dicen no te preocupes por mí cuando están claramente preocupadas, que responden estoy bien cuando están visiblemente destruidas. El mantra silencioso que suena en loop en sus cabezas 24 horas al día es: te necesito para sobrevivir psicológicamente, entonces me voy a transformar en todo lo que necesitas que sea. Soy una actriz de método que nunca sale del personaje. La segunda máscara, la controladora, movimiento contra. Aparentemente opuesta a la primera, esta persona se mueve contra los otros, no hacia ellos. En lugar de buscar seguridad a través de la sumisión total, busca protección a través del dominio absoluto. Piensa, si soy lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderosa, si controlo cada variable, cada movimiento, cada respiración del otro, nadie tendrá poder para lastimarme. Son las celosas profesionales que transformaron la vigilancia en arte, las que necesitan revisar el celular de la pareja con la dedicación de un auditor fiscal, las que hacen interrogatorios disfrazados de conversaciones casuales. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Con quién almorzaste? ¿Por qué tardaste en responder mi mensaje? ¿Esa colega nueva es bonita? Su mantra es: voy a dominarte emocionalmente antes de que tengas la menor oportunidad de abandonarme. Si controlo todo, nada puede sorprenderme o destruirme. La tercera máscara, la distante, movimiento alejándose. Esta se mueve alejándose de los otros, manteniendo una distancia emocional, segura de cualquier conexión que pueda volverse demasiado vulnerable. Racionaliza: si nunca me conecto profundamente con nadie, si nunca permito vulnerabilidad real, entonces nunca podré ser verdaderamente abandonada o traicionada. Construyen fortalezas emocionales con fosos y puentes levadizos, mantienen todas las conversaciones en la superficialidad segura del clima y los chismes, nunca revelan sus miedos más profundos, sus sueños más íntimos, sus inseguridades reales. Son maestras del arte de la intimidad falsa, parecen cercanas, pero en realidad siempre están a kilómetros de distancia emocional. El mantra silencioso es: no puedo perder lo que nunca permití que existiera de verdad. Si no me entrego completamente, no puedo ser completamente destruida. Y aquí está la observación absolutamente genial de Karen Horney que va a hacer que todo se conecte en tu mente como piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encontrando sus lugares. Estas tres estrategias aparentemente diferentes, estas tres máscaras que parecen completamente opuestas, son en realidad tres respuestas distintas al mismo problema arquetípico fundamental. Ella lo llamó ansiedad básica, pero yo lo reconozco como una herida primordial en el self, un trauma existencial que generalmente se forma en la infancia como una grieta en los cimientos de la personalidad. Deja que esto penetre lentamente en tu consciencia como miel espesa, la mujer que manda 47 mensajes de buenos días, mi amor, esperando respuesta inmediata, y la mujer que instala aplicación espía en el celular del marido están, en realidad, ¿sufriendo de la misma herida psíquica fundamental? Solo eligieron curitas emocionales diferentes para la misma hemorragia interna. Una eligió la sumisión como estrategia de supervivencia, la otra eligió el control como armadura. Pero ambas están absolutamente aterrorizadas de lo mismo: intimidad real, vulnerabilidad genuina, el riesgo aterrador de ser vistas en su totalidad, con todas las imperfecciones, miedos, necesidades, sombras, y ser rechazadas. Es como si fueran dos personas diferentes tratando de resolver la misma ecuación matemática emocional imposible. Una usa suma obsesiva, más cariño, más disponibilidad, más sumisión; la otra usa resta paranoica, menos libertad para el otro, menos imprevisibilidad, menos variables fuera de control, pero ambas llegaron al mismo resultado devastador: cero conexión auténtica real.
Es una tragedia psicológica de proporciones shakespearianas, dos almas heridas tratando de curarse de formas que garantizan exactamente lo opuesto de lo que desean. Imagina esta escena cinematográfica, yo y Karen Horney observando una pareja moderna en terapia de parejas, como dos detectives psicológicos analizando la escena de un crimen emocional. Él revisa el celular de ella obsesivamente, cuestiona cada amistad, cada salida, cada demora para responder mensajes, movimiento contra, estrategia de control. Ella pide disculpas por existir, constantemente pregunta si él aún la ama, cancela planes personales para estar siempre disponible, movimiento hacia, estrategia de sumisión. Ambos están miserables. Ambos se sienten incomprendidos. Ambos piensan que el problema es exclusivamente el comportamiento del otro. Ninguno de los dos se da cuenta de que están atrapados en un sistema cerrado de estrategias neuróticas que se alimentan mutuamente como dos parásitos emocionales. Karen me miraría con esa mirada penetrante que tenía y diría, Jun, ¿ves la tragedia aquí? Estas dos personas están completamente atrapadas en sus estrategias de supervivencia neurótica. Ninguno de los dos está realmente presente en la relación. Están combatiendo fantasmas del pasado, reviviendo traumas antiguos, tratando de resolver heridas de la infancia a través de la pareja. Y yo concordaría, ajustándome los lentes, exactamente, Karen. Él está inconscientemente combatiendo el arquetipo de la madre devoradora, esa figura primordial que amenaza con tragárselo, sofocarlo, aniquilar su individualidad naciente. Por eso la necesidad compulsiva de controlar cada movimiento de ella. Ella está combatiendo el arquetipo del padre ausente, esa figura que la abandonó emocionalmente cuando más necesitaba validación y protección. Por eso la necesidad desesperada de garantizar constantemente que él no se va a ir. Y entonces Karen haría la pregunta crucial que va al corazón de toda curación psicológica, pero Jun, ¿qué necesitan realmente para liberarse de esta prisión emocional que ellos mismos construyeron? Y yo respondería, necesitan algo radicalmente contraintuitivo, algo que va contra todos los instintos de supervivencia que desarrollaron. Necesitan aprender que la intimidad real solo es posible entre dos personas que primero se convirtieron en individuos psicológicamente completos. Necesitan entender que la dependencia destruye el amor como el ácido corroe el metal, y que la autonomía lo fortalece como el ejercicio fortalece los músculos. Necesitan aprender a bailar, no pegados uno al otro como si fueran una sola persona siamesa emocional, sino como dos bailarines independientes, cada uno con su propio equilibrio, creando algo hermoso justamente porque cada uno mantiene su integridad individual. Ahora llegamos al concepto revolucionario que prometí al inicio y que va a voltear tu comprensión sobre relaciones de cabeza como una acrobacia conceptual, la paradoja de la individuación relacional. Y necesito que te sientes cómodamente, porque esto va a desafiar prácticamente todo lo que nuestra sociedad romantizada te enseñó sobre amor, relaciones y conexión humana. Individuación, mi concepto más importante y mal entendido, es el proceso sagrado, heroico y a veces doloroso de convertirte en quien realmente eres. No en quien tus padres querían que fueras para realizar sus sueños frustrados. No en quien la sociedad aprueba para mantener el status quo. No en quien tu ex marido trató de moldear para satisfacer sus fantasías de mujer ideal. No en quien tu familia espera que seas para mantener la armonía disfuncional. Es el trabajo alquímico de toda una vida de integrar todos los aspectos de tu psique, incluyendo, y especialmente, aquellos que te gustaría negar, reprimir, esconder en el ático emocional como retratos vergonzosos de ancestros problemáticos. Es abrazar tu sombra reprimida. Es honrar tus necesidades legítimas. Es establecer fronteras saludables. Es decir no cuando es necesario sin disolverse en culpa. Es expresar rabia de forma constructiva. Es reconocer tus patrones destructivos sin hundirte en vergüenza. Es convertirte en una persona entera, compleja, multifacética, real.
Y aquí está la paradoja que parece tan contraintuitiva como comer postre antes del plato principal: solo puedes tener intimidad real cuando estás individuada. Solo puedes verdaderamente conectarte con otra alma cuando estás primero profundamente conectada con tu propia alma. Solo puedes amar plenamente, generosamente, de forma madura cuando no necesitas el amor del otro para validar que existes, tienes valor, mereces ocupar espacio en el universo. Es como dos círculos completos que se superponen creando una tercera área, el área de intersección que representa la relación. Hay una zona de unión, de compartir, de intimidad real. Pero cada círculo mantiene su área propia, su individualidad inviolable, su esencia única. Cuando no tienes límites, cuando estás en fusión psicológica total con el otro, no hay dos círculos. Solo hay una masa amorfa, indistinta, donde nadie sabe dónde termina uno y empieza el otro. Y no hay intimidad posible porque la intimidad requiere dos personas distintas para ser íntimas. No puede haber encuentro real entre dos almas si no hay dos almas, solo una baba emocional deforme. Ahora te voy a dar la técnica práctica que prometí al inicio, esa que probablemente ya empezaste a olvidar porque estabas tan enfocada en la teoría. La fórmula de la soberanía emocional tiene 4 etapas fundamentales que funcionan como escalones de una escalera psicológica. Etapa 1. El reconocimiento brutal de la verdad. Primero, necesitas parar completamente de engañarte. Deja de romantizar tu falta de límites como amor generoso o comprensión espiritual profunda. Deja de usar eufemismos bonitos para disfrazar la realidad cruda. Llámalo por su nombre verdadero, duela lo que duela. Esto es terror de abandono. Esto es miedo primordial de rechazo. Esto es pavor existencial de descubrir que tu existencia auténtica es inaceptable para el mundo. Haz este ejercicio terapéutico que va a doler como cirugía sin anestesia, pero es absolutamente necesario. Toma papel y bolígrafo, sí, físicamente, no en el celular. Hay algo sobre la conexión mano-papel que accede a partes más profundas de la psique, y escribe con tu propia letra: tengo miedo de que, si soy realmente yo misma, con todas mis necesidades, opiniones, límites e imperfecciones, las personas que amo me van a abandonar. Escribe esto. Mira esas palabras como si estuvieras mirándote en el espejo por primera vez sin filtros. Siente cómo duele reconocer esto. Siente cómo hay una parte de ti que quiere romper el papel, quemar la frase, fingir que nunca pensaste esto. Porque es verdad. Y solo la verdad, por más dolorosa que sea, puede liberarte de esta prisión emocional que tú misma construiste. Etapa 2. El inventario completo de la traición. Ahora, prepárate para un ejercicio aún más incómodo. Haz una lista detallada, específica, brutal de todas las veces recientes, digamos, el último mes, en que te traicionaste a ti misma. Todas las veces que dijiste sí, cuando cada célula de tu cuerpo quería gritar no. Todas las ocasiones en que te tragaste falta de respeto como si fuera medicina amarga necesaria para mantener la armonía relacional. Todas las situaciones en que pusiste la necesidad, el humor, la comodidad del otro por encima de tu necesidad legítima, como si fueras un personaje secundario en tu propia vida. Anota cosas específicas. Martes, dije que no me importaba qué película ver cuando tenía muchas ganas de ver esa comedia romántica. Jueves, no dije nada cuando él hizo ese comentario sarcástico sobre mi peso delante de los amigos. Sábado, cancelé el almuerzo con mi hermana porque él dijo que quería quedarse en casa conmigo, pero pasó todo el día viendo fútbol. No hagas esto para flagelarte psicológicamente como una monja medieval. Hazlo para ver el patrón con claridad científica, para entender cuántas veces por día estás practicando esta microtraición contra tu self auténtico. Porque no puedes transformar lo que no puedes ver claramente. Etapa 3. La frontera mínima viable. Aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad psicológica.
No vas a despertar mañana por la mañana y mágicamente tener límites de acero como una guerrera amazónica. Eso no es realista y los intentos de cambios radicales de la noche a la mañana generalmente terminan en autosabotaje y regresión. Entonces comienza con lo que yo llamo frontera mínima viable, un límite pequeño, específico, pero no negociable que puedes mantener incluso cuando tu ansiedad esté gritando. Elige una área de tu vida donde vas a comenzar a practicar el no sagrado. Puede ser algo aparentemente pequeño pero simbólicamente poderoso. No voy a responder más mensajes de trabajo después de las 10 de la noche. O no voy a cancelar más mis planes personales cada vez que alguien pide. O no voy a fingir más que me gusta comida que encuentro horrible solo para no dar problemas, punto. Y aquí está la parte crucial que va a probar tu fibra psicológica. Cuando establezcas ese límite y la persona lo pruebe, porque lo va a probar, es una ley psicológica universal, vas a sentir una ola gigantesca de ansiedad existencial. Tu sistema nervioso va a entrar en pánico total porque está violando décadas de programación, como una computadora tratando de ejecutar un software incompatible con su sistema operativo. Vas a querer retroceder. ¿Vas a querer explicar 50 veces? ¿Vas a querer disculparte por tener una necesidad legítima? ¿Vas a querer negociar, hacer concesiones, encontrar puntos medios que en realidad son traiciones disfrazadas? No hagas eso. Respira profundamente. Siente la ansiedad como una ola que viene, alcanza el pico y después naturalmente disminuye. Reconoce que es solo tu sistema de alarma falso disparándose. Y mantén el límite con la dignidad de una reina estableciendo las leyes de su reino. Di solo, calmadamente, entiendo que esto es diferente de lo que estás acostumbrado, pero esta es mi decisión. Etapa 4, la integración sagrada de la sombra. ¿Recuerdas esa rabia monumental de la que hablamos? ¿Esa bestia enjaulada en el sótano de tu psique? Ahora es hora de hacerte amiga de ella, de reconocerla no como tu enemiga, sino como la guardiana feroz de tus fronteras sagradas. Tu rabia no es un defecto de carácter. No es señal de que eres una persona mala o problemática. Tu rabia es un GPS emocional altamente sofisticado que existe para decirte cuando estás siendo violada, faltada al respeto, disminuida. Es el sistema de alarma de tu dignidad. El problema nunca fue sentir rabia, el problema fue reprimir la rabia hasta que se volviera venenosa o explotar de forma destructiva como una olla de presión que nunca fue liberada adecuadamente. El camino saludable es reconocer la rabia cuando surge, entender su mensaje como si fuera una carta importante, y usarla como combustible para acción apropiada y constructiva. La próxima vez que sientas rabia genuina en una relación, no la reprimas y no explotes. Pausa. Respira. Pregúntale a la rabia como si fuera una consejera sabia, ¿qué estás tratando de protegerme? ¿Qué frontera mía fue violada? ¿Qué necesidad mía no está siendo respetada? Y entonces, cuando estés calmada y centrada, comunica esto de forma clara, directa, sin drama pero también sin disculpas innecesarias. En lugar de, nunca me escuchas. ¿Eres tan egoísta? ¿No te importó? ¿Explosión emocional destructiva? ¿O, no, está todo bien, yo soy demasiado sensible? ¿Represión tóxica? Intenta, cuando interrumpiste lo que estaba diciendo, me sentí faltada al respeto y no escuchada. Necesito que me permitas terminar mis pensamientos antes de responder. Comunicación clara de frontera. Ahora te voy a contar algo que va a parecer mágico, milagroso, pero es pura psicología científica aplicada. Cuando realmente comienzas a establecer límites saludables, a vivir desde tu self auténtico en lugar de tu persona temerosa, una de dos cosas va a pasar con tus relaciones, y ambas son victorias absolutas. Posibilidad 1, la transformación milagrosa.
si la persona realmente te valora, si hay amor genuino, respeto real por debajo de toda la dinámica enfermiza que construyeron juntos, se va a ajustar a tus nuevos límites como una planta se ajusta a una nueva cantidad de luz. Va a ser incómodo al principio, como cualquier cambio genuino. Va a probar tus fronteras como un niño probando hasta dónde puede llegar. Va a quejarse, tal vez hasta hacer drama. Ciertamente va a decir que cambiaste, y gracias a todos los arquetipos del inconsciente colectivo que cambiaste. Pero si tiene capacidad de crecimiento emocional, si hay sustancia real en esa persona, va a eventualmente no solo respetar tus fronteras, sino en realidad admirarlas. Porque las personas psicológicamente saludables son atraídas hacia otras personas con integridad, con límites claros, con sentido sólido de self. Y algo absolutamente milagroso va a pasar, la relación se va a volver más profunda, más rica, más satisfactoria de lo que jamás imaginaste posible. Porque ahora hay dos personas reales, auténticas, enteras relacionándose, no dos personas neuróticas bailando un ballet disfuncional. Hay intimidad real porque hay vulnerabilidad elegida conscientemente, no necesidad desesperada. Hay amor maduro porque hay elección libre, no apego compulsivo. Hay respeto mutuo porque ambos demuestran autorrespeto. Posibilidad 2, la liberación necesaria. ¿Y sabes qué? Si establecer límites saludables, si expresar tus necesidades legítimas, si rehusarte a participar en dinámicas que te disminuyen hace que una persona te abandone, esa persona nunca estuvo en una relación real contigo. Estaba en una relación con tu sumisión, tu disponibilidad infinita, tu disposición de anularte para satisfacer sus necesidades. Estaba enamorada de tu conveniencia, no de tu esencia. Esa persona no te amaba, amaba tener acceso irrestricto y gratuito a tu energía, tu tiempo, tu validación, tu cuidado maternal, tu función como ego externo de ella. Y cuando cierras ese acceso, cuando estableces que hay costo emocional por faltarte al respeto, cuando demuestras que tienes valor propio, se va a ir en busca de otra persona sin límites para parasitar emocionalmente. Y eso no es una pérdida, es una liberación divina. Es como descubrir que lo que pensabas que era oro en realidad era solo metal pintado. Mejor descubrirlo ahora que gastar más años preciosos de tu vida alimentando una relación fundamentalmente falsa. Déjame pintarte una imagen final, un retrato de lo que sería tu vida si realmente vivieras desde tu self auténtico en lugar de tu persona temerosa y condicionada. Imagina despertar por la mañana y no sentir ese nudo en el estómago ansioso, esa urgencia desesperada de verificar si tienes mensajes de la persona que amas. Te sientes completa, entera, con o sin mensajes. Tu autoestima no depende de validación externa como una planta que solo sobrevive si alguien se acuerda de regarla. Alguien te pide un favor que te va a sobrecargar emocional, física o temporalmente, y simplemente dices no, no con agresividad, no con drama, sino con la naturalidad de quien conoce sus propios límites. Y no pierdes el sueño por eso, no te quedas rumiando si la persona está molesta, no te sientes culpable por tener necesidades humanas normales. Estás en una relación donde puedes expresar descontento cuando algo te molesta, hacer críticas constructivas cuando es necesario, tener necesidades legítimas y expresarlas claramente, y la persona no te abandona por eso. Porque las relaciones maduras, las relaciones entre personas individuadas, no son frágiles como castillos de naipes. Son resilientes, flexibles, capaces de sostener conflictos constructivos justamente porque están basadas en autenticidad mutua. Te miras en el espejo y reconoces completamente a la persona que está ahí. No es una versión editada, filtrada, diplomáticamente correcta. No es una máscara social que usaste tanto tiempo que olvidaste tu rostro real. Eres tú. Fallida, imperfecta, humana, pero absoluta, incuestionablemente genuina. Esto no es fantasía romántica. Esto no es utopía psicológica.
Esto es lo que Karen Horney llamaba movimiento hacia el self real, y lo que yo llamo individuación completa. Y está disponible para ti. No es fácil, nada verdaderamente valioso es fácil. No es rápido, la transformación real toma tiempo, como el buen vino toma tiempo para madurar. Pero es posible. Es tu derecho de nacimiento psicológico. Entonces, vamos a recapitular todo este viaje épico que hicimos juntos por el territorio peligroso, pero absolutamente liberador, de los límites saludables y la soberanía emocional. Primera verdad fundamental: tu dependencia emocional no es sobre amar demasiado o tener un corazón muy generoso. Es sobre haberte abandonado primero, sobre años y años de microtraiciones contra tu verdadero self hasta que perdiste completamente el contacto con quien realmente eres. Segunda verdad revolucionaria: tus límites débiles no te hacen una persona amorosa, comprensiva o espiritualmente evolucionada. Te hacen CEO creadora activa de dinámicas tóxicas y disfuncionales. Enseñas a las personas cómo tratarte a través de lo que aceptas, permites y toleras. Tercera verdad contraintuitiva: la paradoja más impactante de todas: solo puedes tener intimidad real, conexión auténtica, amor maduro cuando estás primero completamente individuada. Cuando eres una persona psicológicamente entera que elige conscientemente compartir su vida, no media persona desesperada tratando de completarse a través del otro como dos mitades de naranja podridas. Cuarta verdad transformadora: la fórmula de la soberanía emocional no es sobre volverse fría, egoísta o insensible. Es sobre volverse real, auténtica, integrada. Es sobre finalmente aprender a amar de verdad, comenzando por ti misma, en lugar de negociar tu existencia por migajas de aprobación. Y ahora, mi pregunta final para ti, y quiero que realmente reflexiones sobre esto como si tu vida emocional dependiera de la respuesta, porque en realidad depende. ¿Cuál es la frontera que más temes establecer? Esa que hace que tu persona susurre en pánico: si hago esto, voy a perder todo lo que importa, pero que tu self auténtico sabe, en el fondo del corazón, que absolutamente necesita ser trazada en la arena de tu dignidad. Piensa en esto profundamente. Siéntelo en tu cuerpo. Y si tienes valor, y creo que lo tienes, si no, no habrías visto hasta aquí, escríbelo en los comentarios. No necesitas ser un tratado completo, puede ser una palabra, una frase. Porque identificar esa frontera específica es literalmente el primer paso concreto hacia tu libertad psicológica. Y mira, si llegaste hasta aquí, si viste este vídeo de 40 minutos hasta el final sin saltar partes ni acelerar la velocidad, eso revela algo extraordinario sobre ti: estás genuinamente lista para el cambio. Estás cansada, probablemente exhausta, de vivir en la prisión emocional de la dependencia. ¿Quieres algo radicalmente diferente para tu vida? Entonces haz una cosa por mí, mejor dicho, por ti misma: dale like a este vídeo. No porque yo lo necesite, aunque el algoritmo de YouTube ocasionalmente se pone feliz, sino porque dar like es un acto simbólico de compromiso contigo misma. Es decirle al universo: sí, reconozco estas verdades dolorosas pero liberadoras. Sí, estoy dispuesta a hacer el trabajo interno necesario. Sí, merezco relaciones saludables. Comparte este vídeo con alguien que sabes que está sufriendo con patrones de dependencia emocional. Pero cuidado, no lo hagas de forma pasivo-agresiva, como una crítica velada o una indirecta disfrazada. Hazlo porque genuinamente crees que puede ayudar a otra alma que está luchando con los mismos demonios que tú. Y si aún no estás suscrita al canal, por el amor de todos los arquetipos del inconsciente colectivo, suscríbete ahora mismo. Porque cada semana yo, Carl Gustav Jung, con la ayuda ocasional de colegas brillantes como Freud, Horney, Adler y otros, vuelvo aquí para disecar otro aspecto bizarro, fascinante y profundamente revelador del comportamiento humano moderno a través de las lentes implacables de la psicología profunda. Es como terapia grupal,
pero más divertida, más accesible, y con la ventaja adicional de que puedes pausar cuando la verdad se vuelve demasiado densa para procesar de una vez. Activa la campanita de notificaciones porque no vas a querer perderte los próximos vídeos donde vamos a explorar temas igualmente perturbadores y liberadores como, el narcisismo disfrazado de autoestima, spoiler, tiene que ver con la inflación del ego, la procrastinación como rebelión inconsciente contra autoridad internalizada, y porque tus resoluciones de año nuevo siempre fracasan de forma tan predecible, tiene todo que ver con la sombra no integrada. Antes de dejarte ir para procesar todo esto que compartimos juntos, quiero decir una última cosa. Y voy a salir de mi papel profesoral por un momento para hablar directamente de corazón a corazón, de alma a alma. Sé que este vídeo fue intenso. Sé que probablemente trajo a la superficie cosas incómodas que preferías mantener enterradas en el subsuelo de la consciencia. Tal vez te reconociste en ejemplos que dolieron como sal en herida abierta. Tal vez estés sintiendo esa vergüenza familiar que viene cuando nos damos cuenta de que hemos vivido años, tal vez décadas, en patrones ilusorios. Pero aquí está lo que necesitas entender con cada célula de tu ser: reconocer el problema no es debilidad, es el primer acto genuino de valentía psicológica. No puedes curar lo que te rehúsas a ver. No puedes transformar lo que no tienes valor de confrontar. No puedes cambiar una dinámica que insistes en negar que existe. El viaje de la dependencia emocional hacia la soberanía relacional no es lineal como una receta de torta. No hay cronograma fijo. Vas a tener recaídas que te van a hacer cuestionar si realmente estás progresando. Vas a establecer un límite importante y después retroceder asustada cuando la ansiedad se vuelva demasiado intensa. Te vas a sentir culpable por tener necesidades normales. Vas a cuestionar si realmente tienes derecho a pedir respeto. Todo esto es absolutamente normal. Todo esto forma parte del proceso como las contracciones forman parte del parto, incómodo, pero necesario para que algo nuevo nazca. Lo que importa no es nunca fallar, nunca retroceder, nunca sentir miedo. Lo que importa es la dirección general del movimiento de tu alma. Te estás moviendo, aunque sea lentamente, hacia tu verdad o huyendo de ella. ¿Te estás volviendo gradualmente más auténtica o más enmascarada? ¿Estás honrando tu self real o continuando traicionándolo? Y recuerda siempre, establecer límites saludables no es sobre castigar a otras personas o vengarte de años de falta de respeto. Es sobre finalmente demostrar respeto por ti misma. No es sobre construir muros intransitables alrededor de tu corazón. Es sobre instalar puertas con cerraduras, con tu decidiendo conscientemente quién entra, cuándo entra, cómo entra y hasta dónde entra en el santuario sagrado de tu vida interior. Mereces, no como favor, sino como derecho fundamental, relaciones donde tu presencia auténtica no solo es tolerada, sino celebrada. Mereces amor que no exige que te borres, te disminuyas, te contorsiones en formas imposibles. Mereces conexiones que te expanden, te nutren, te inspiran a ser una versión aún más plena de quien realmente eres. Y esto comienza, no mañana después de que te sientas más preparada, no el próximo lunes cuando tengas más energía, no después de leer más libros de autoayuda, sino ahora, en este momento, cuando decides conscientemente que tu vida interior, tus necesidades legítimas, tu dignidad fundamental merecen tanto respeto como la vida interior de cualquier otra persona en el planeta. Entonces respira profundo. Mira esa frontera específica que identificaste, esa que más miedo te da establecer. Siente el miedo, reconócelo, agradécele por estar tratando de protegerte. Y entonces, con todo el valor que puedas reunir, da el primer paso pequeño pero significativo. Tu alma está esperando. Tu self auténtico está esperando. Una vida de relaciones genuinas está esperando. Hasta el próximo vídeo, cuando volveremos a explorar los misterios infinitamente fascinantes y ocasionalmente perturbadores de la psique humana. Hasta la próxima.